Hola, bienvenidos a mi canal. Si estudiamos juntos, es más fácil aprender. Hola, bienvenidos a un video más de Naila quiere aprender. Porque estudiando juntos es más fácil aprender. En esta ocasión vamos a estudiar en matemáticas un tema de cálculo integral. Este es un tema bastante interesante porque vamos a ver integrales con senos y cosenos. Para todos es conocido ya en las fórmulas de derivación, ya llevaste cálculo diferencial y sabemos que la derivada del seno es coseno y que la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, la integral del coseno de u viene siendo el seno de u, que es la acción inversa. Y entonces la integral del seno vendría siendo menos coseno. Con eso no tenemos tanto problema. Pero el caso es que existen muchas combinaciones de senos y cosenos. Por ejemplo, cuando están combinados entre ellos, cuando son de diferentes ángulos, cuando tenemos potencias. Entonces te voy a enseñar cada uno de esos casos. Integrales de las funciones seno y coseno, parte 1. El caso cuando tenemos la integral de coseno de u diferencial de u. Lo único que tenemos que hacer es distinguir cuál es la u y cuál es la diferencial. Aquí vamos a utilizar la técnica del cambio de variable. Estos son los 5 ejercicios que he propuesto para resolver, para que entendamos. Quiero que los analices bien. Recuerda, es la integral del coseno de u diferencial de u es seno de u más c. Y aquí tenemos que distinguir cuál es u y cuál es su diferencial. U en este caso es el ángulo, el argumento de la función coseno. Entonces aquí u es 3x. Aquí es 5x. En este caso tengo x sobre 4. Aquí el argumento es x cuadrada. Y en este caso es x cúbica. Aunque pareciera que esta la podemos resolver por integración por partes, en realidad es un caso muy sencillo porque simplemente tenemos que hacer el cambio de variable. Así que vamos a resolver cada uno de estos ejercicios para que te quede más claro. Mira, aquí tenemos que hacer la integral del coseno de x diferencial de x. Y ya habíamos mencionado que en estos casos particulares la función u es el argumento o el ángulo de la función trigonométrica. Entonces vamos a definir. Digamos que u, el cambio de variable, todo esto lo vamos a empaquetar, es 3x. Por lo tanto, al hacer la diferencial, obtengo lo siguiente. La diferencial de 3x sería, pues, hacer la derivada y te queda la diferencial de u es igual a 3, porque la derivada de 3x sería 3. Entonces me queda 3 diferencial de x. Para que aquí tenga exactamente esto, mira, aquí tengo coseno de u, pero para que aquí tenga exactamente este 3 diferencial de x, aquí me hace falta un 3. Entonces vamos a adecuar esta ecuación. Vamos a escribirlo aquí abajo para que quede más claro. Y ponemos que es exactamente esto. Aquí vamos a poner un puntito de multiplicación. Y colocaremos el 3. Muy bien, ya tengo el 3 diferencial de x, que es lo que me hacía falta. Pero este 3 está afectando a toda la ecuación, está multiplicando. Entonces, para no alterar, lo que voy a hacer es que voy a poner un 3 dividiendo. Así, un tercio. De tal manera que este 3 tercios es un 1 y 1 multiplicando la ecuación no la altera. Pero me beneficia en este caso porque me permite hacer el cambio de variable. Entonces, yo pongo un 3 multiplicando adentro y pongo un 3 dividiendo. Entonces, ahora sí puedo hacer el cambio. Observa. Vamos a cambiar esto y pondremos que esto es u, lo cambiamos por u. Y este 3 diferencial de x lo vamos a cambiar sencillamente por diferencial de u. Y listo, ya tenemos esta ecuación. Ahora, para resolver esto, ya sabemos que la integral del coseno de u es seno de u. Entonces me queda un tercio del seno de u más c. Listo, entonces es un tercio del seno de u más c. Ahora hay que desempaquetar porque nuestra ecuación no estaba con u, teníamos otra cosa. Repito, es como meter las cosas con las que estamos trabajando dentro de una bolsa, en este caso es la u, y al llegar a la casa después de hacer la compra lo desempaquetamos. ¿Cuánto vale u? U vale 3x. Entonces quito esto y pongo 3x. Y listo, ya tenemos la ecuación resuelta.
Ahora vamos a hacer la integral que tenemos aquí del coseno de 5x diferencial de x. Recuerda, en este caso tenemos que hacer un cambio de variable. U es igual a 5x. Y al hacer la diferencial, recuerda es la derivada, nos va a quedar así. La diferencial de u es igual a la derivada de 5x sería nada más 5. Entonces me quedarían 5 diferencial de x. Entonces vamos a copiar esta parte y hagamos el cambio. Lo empaquetamos. Pero para que pueda tener esta parte completa, aquí yo tengo diferencial de u igual a 5 diferencial de x. Y solamente tengo diferencial de x. Entonces voy a multiplicar por 1. Pero ese 1 va a ser de la siguiente manera. Mira, 5 entre 5. 5 entre 5 es 1. Solamente voy a tomar este 5 de aquí y lo voy a colocar acá. Pondré un punto de multiplicación para que se separe. De tal manera que entendamos que este 5x es el argumento de la función coseno. Mientras que este 5 diferencial de x es la parte diferencial. O sea, una cosa es coseno de 5x y otra cosa aparte es 5 diferencial de x. Y ahora las vamos a combinar. Tomando en cuenta lo anterior, hace cuenta que puse un 5 multiplicando y un 5 dividiendo para no alterarla. Entonces vamos a copiar esto y aprovechando que tenemos el editor de ecuaciones vamos a transformarlo. Este 5x lo vamos a cambiar por u. Entonces lo quito y me queda u. De tal manera que ahora 5 diferencial de x se va a cambiar por sencillamente diferencial de u. Y esta es la fórmula que tenemos, la integral del coseno de u. Bueno, un quinto de la integral del coseno de u. Entonces me quedará un quinto, vamos a escribirlo, un quinto de la integral del coseno de u diferencial de u. Y eso, según la fórmula, es seno de u más c. Ahora desempaquetemos. Porque nosotros originalmente no teníamos u. Entonces voy a copiarlo. Y al desempaquetar esta u, al deshacer este cambio de variable, nos aparece el 5x, que es lo que teníamos originalmente. Y listo, ya tenemos resuelto nuestro ejercicio. Ahora tenemos que resolver esto. Es coseno de x cuartos diferencial de x. Nuevamente esto es u. Ahorita en estos casos el cambio de variable viene siendo el argumento de la función. Recuerda, eso no se hará siempre. Habrá casos que sean diferentes, pero lo veremos más tarde. Al hacer esta diferencial, esto sería como verlo un cuarto de x y la diferencial de x es 1. Entonces esto en realidad al derivarlo nos debe de quedar solamente un cuarto. Si lo escribimos como diferencial nos quedará así. Podríamos haber puesto el dx aquí. Bueno, completando esto podemos verlo de esta forma y me hace falta un cuarto aquí. Pondré un cuarto aquí para que quede claro que esto es la diferencial de u. Entonces puedo hacer el cambio. Pero como puse aquí un cuarto multiplicando, o sea un 4 dividiendo, lo que debo de hacer ahora es escribir un cuarto multiplicando. Un 4 que multiplica y un 4 que divide se cancelan. Tal vez si queremos hacerlo por colores tendríamos que poner esto del mismo color que esto para que no nos perdiéramos. Pero estamos poniendo atención así que no hay ningún problema. Vamos a hacer el cambio. Sujetamos esto. Vamos a copiarlo aquí. Y ahora sí, cambiamos este x entre 4 por u. Y vamos a cambiar todo esto por diferencial de u. Listo, ya tenemos la integral. Entonces es 4 y la integral del coseno de u, diferencial de u, es seno de u más c. Lo vamos a desempaquetar. ¿Sí? Ok, ahora quitamos este u y escribimos lo que vale u, que es x entre 4. Y listo, ya tenemos la integral hecha. Ahora, una pregunta que hacen muy frecuentemente mis alumnos es: maestro, disculpe, ¿es necesario hacer este cambio de variable para poder resolverlo? ¿Por qué no lo hago de manera directa? Bueno, si tú ya tienes práctica, ya estuviste haciendo los ejercicios y entiendes perfectamente esto, no es necesario que hagas esta parte. Todo esto que está hasta aquí, lo podrías suprimir.
Si es necesario que lo veas de esta manera para saber cuál es la sustitución o cómo tienes que completarlo. Pero si tú ya tienes práctica, puedes prescindir de esta y pasar directamente de esta parte a esta. De hecho, vamos a intentarlo. Espera, antes de continuar, suscríbete a mi canal. Bien, ahora resolvamos esta. En esta ocasión tenemos x coseno de x cuadrada diferencial de x. Repito, al principio podríamos pensar que se hace por partes, pero vamos a ver que realmente se hace por cambio de variable. Siempre que tengas que resolver un problema de estos, empieza por la parte más sencilla. Un error común es que cuando aprendemos, entre más aprendemos, cada vez aprendemos cosas más complicadas y queremos ocupar esas técnicas complicadas al principio. Y no, recuerda, la regla siempre es utilizar la forma más sencilla. Si con esa no puedes, te pasas a la más complicada o la más elaborada, pero siempre trata de hacerlo de la manera más sencilla. Aquí en este caso la primera técnica es intentar hacer un cambio de variable. Entonces, supongamos que aquí tenemos que es x al cuadrado. Por lo tanto, la diferencial serán 2x, que es la derivada, diferencial de x. Ahora sí ya tenemos la diferencial. Si esta x la pasamos para acá, aquí tendríamos x diferencial de x, que es la parte que tenemos aquí. Y nada más sería cosa de agregarle un 2. Sí podemos agregar un 2, porque el 2 es un factor constante. Y recuerda, podemos meter y sacar valores de la integral siempre y cuando sean factores constantes. Literales no. Entonces vamos a copiarlo y hagamos la transformación. Aquí este lo paso para acá. Vamos a copiar, le ponemos que es igual para que hagamos el cambio. Esta x de aquí la vamos a quitar, la vamos a poner acá. Pondremos un puntito de multiplicación para que sea más claro la separación de la parte diferencial del argumento de la función. Ahora, para que tenga este 2, pues lo voy a poner aquí. Aquí pongo un 2. Y como puse un 2 multiplicando, pues también tengo que poner un 2 dividiendo. Entonces, para mí, yo ya puedo ver que este es un medio de la integral del coseno de u, que es lo que tengo aquí, y la diferencial de u. Entonces, de manera directa, yo sé que es un medio, porque esta parte queda constante, esta parte de aquí, un medio, la integral del coseno es seno, de u, que en este caso es x cuadrada, más c. Y listo, no fue necesario escribirlo ponerlo en u y luego deshacer el u. Pero claro, fue necesario que lo viéramos así. Llegará un momento en que a lo mejor no necesites hacer esto. Pero por el momento es conveniente que lo hagas para que tengas idea clara de lo que estás haciendo y no vaya a pasar como en casos particulares que confundimos las cosas. Recuerda, no podemos siempre confiar en nuestra memoria. Si incluso nos dan una lista para las cositas de la tienda cuando tenemos que comprar más de 5, pues aquí estamos haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Estamos haciendo una integral, un cambio de variable y tenemos que supervisar que tenemos la función y su derivada. Entonces son demasiadas cosas para la memoria, para la mente, entonces es mejor escribirlas. Hazte una memoria de papel. Bien, hagamos otro ejercicio. El último para terminar. Ahora vamos a resolver el último ejemplo. Aquí tenemos la integral de x cuadrada coseno de x cúbica diferencial de x. Una pregunta común es ¿cómo sabemos que tenemos que hacerlo por cambio de variable? Bueno, la respuesta es la siguiente. Observa esto, las potencias. En este caso, el argumento de la función coseno, o sea el ángulo, es de tercer grado, es cúbico, mientras que lo que está afuera es de segundo grado. Si recuerdas, cuando hacías las derivadas de las funciones algebraicas, normalmente bajaban un grado. Por ejemplo, la derivada de x cúbica es 3x al cuadrado, cubo, bajo un grado. Si esto hubiera sido, por ejemplo, el x a la quinta potencia, tendríamos 5x a la cuarta, cuarta, bajo en un grado. Entonces, esa es una de las claves en que puedes empezar a detectar si aquí existe una diferencial, si existe un cambio de variable. Y repito, empieza haciendo el procedimiento más sencillo que conoces. Si este no te funciona, si en un momento se traba, detente y pasa con otro procedimiento. No intentes hacerlo a fuerzas por el mismo porque no todos se pueden resolver igual.
Aquí por ejemplo sí se puede. Vamos a poner que esta función es u, es x al cubo. Al momento de que derivo, tendré 3x al cuadrado y escribo diferencial x para tener la parte diferencial. Lo que estoy haciendo es esto, la parte diferencial. Mira, te lo voy a explicar así. Ya lo vimos en un video anterior, pero probablemente no viste ese video. Entonces, esto podríamos pensar que es hacer esto. Decía, es una batalla continua entre físicos y matemáticos que dicen que no debemos de ver la derivada como un cociente. Pero si yo escribo esto y esta de aquí, la paso para acá, para ti ya es claro ver que esto es u y aquí yo tengo la diferencial de la derivada de u con respecto de x. Es por eso que la diferencial y la derivada se parecen mucho. De hecho, algunos te podrán decir que es lo mismo, pero en este caso la diferencial la vamos a ocupar para las integrales, mientras que la derivada las usamos para otros procedimientos, pero es lo mismo. Bueno, desde mi punto de vista es lo mismo. Habrá personas, repito, físico-matemáticos, matemáticos puros, ingenieros o físicos, que te dicen que no debes de verlo de esta manera. Para tu caso particular, para ti es práctico, sí puedes verlo así. Así que no te limites en eso. Vamos a dejar esta parte y ahora vamos a cambiar esto. Incluso vamos a hacerlo por colores. Observa, este x al cuadrado, esta cosa que tenemos aquí, la vamos a tomar y la vamos a colocar aquí. Para que tengamos esto. Esta parte de aquí, ¿sí? Queremos tener x cuadrada diferencial de x. Entonces tomamos ese x cuadrada y lo colocamos aquí. Ya se empieza a aparecer. Ahora, para que tengamos esta parte completa, aquí nos hace falta un 3, porque esta parte de x cuadrada diferencial de x ya la tenemos. Entonces tenemos que poner un 3 aquí, un 3 multiplicando, y por lo tanto tenemos que poner un 3 dividiendo, para que un 3 que multiplica y un 3 que divide no nos alteran la ecuación. Entonces aquí yo voy a poner el 3 dividiendo, un tercio, y aquí pondré el 3. Insisto, pongo el puntito de multiplicación simplemente para que sea más claro a la hora de que estás viendo los apuntes, en que esto no es lo mismo. Un error común es que dicen, maestro, es que yo vi que decía x cúbica por 3x cuadrada, entonces hice la multiplicación. No, esta es una cosa, ¿sí? Esta es una función trigonométrica, y este es la diferencial de esta parte que tenemos aquí. Vamos a escribirlo de esta forma. Aquí tenemos la u, y aquí tenemos la diferencial. Simplemente estamos empaquetando las cosas o haciendo cambios de variables para hacerlo más sencillo. Entonces, aquí tenemos el coseno de u. Y aquí tenemos la diferencial de u. Entonces, la integral del coseno de u diferencial de u, ya vimos en el formulario, es seno de u. U es x al cubo. Entonces vamos a copiar este de aquí. Y lo ponemos acá, es x al cubo. Y como ya terminamos de hacer la integral, le ponemos más c. Bueno, esto debería de estar en color blanco, pero bueno, dejémoslo así. Me falta escribir esto, un tercio. Y listo, ya tenemos la integral. Bueno, y esos han sido todos los ejercicios de este tema. Esperamos que te hayan sido claros. Te recordamos que te puedes suscribir a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos un nuevo video. Buena suerte en tus estudios y hasta pronto. Muchas gracias por suscribirte. Vuelve pronto. Adiós.